Muy buenos días, amable audiencia del programa Ciencia al Pueblo. Esta mañana de sábado es muy importante en la historia de nuestro programa porque si bien habíamos tenido la presentación a veces de dos personas que interactuaban en nuestro trabajo de difusión del conocimiento, hoy contamos con tres personas y es más importante aún porque vienen del sur de Latinoamérica, del país de Perú, un país mágico que reconoceremos a partir de lo que nos traen nuestros invitados. Está con nosotros Maricielo Alejandra Vera. Ella es una de las ponentes que estuvo en nuestro país en el pasado Encuentro Nacional e Internacional de Semilleros y hoy nos acompaña con su equipo de trabajo integrado por Jefferson David Ramírez y por la compañera Katia Ñaupari. Bienvenidos. Bueno, les voy a hacer una ronda para que nos cuenten un poquito quién es, en primer lugar, Maricielo Alejandra. Buenos días, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, yo soy Alejandra, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental en la Universidad Científica del Sur y soy integrante del equipo IEN Biomed, el cual está compitiendo en el IEN Design League, que es una competencia de biología sintética. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jefferson Ramírez, soy estudiante de Genética y Biotecnología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y soy miembro del equipo IEN Biomed. Bien, ¿y Katia? Buenos días, mi nombre es Katia Ñaupari Vega, soy también de la carrera de Genética y Biotecnología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima. También pertenezco a este equipo Biomed que está participando en la competencia. Muchísimas gracias. Háblenos un poquito de qué es Perú, cómo es este hermoso y mágico y paradisíaco lugar que muchos apenas alcanzamos a ver desde las imágenes proyectadas para el turismo. ¿Cómo es Perú y cómo es el lugar desde donde nos están hablando? No sé si nos quiere responder Alejandra. Bueno, Perú, al igual que Colombia, es un país megadiverso, entonces tiene una gran diversidad de climas, también de flora y fauna, y justo es en base a ello que hemos identificado buscar una solución para un problema que está dentro del sector agro, ¿no? Y es básicamente en ello que nos hemos enfocado en nuestro proyecto. En el caso de la ciudad de Lima, es una ciudad que se encuentra ubicada en la costa, entonces es un lugar desértico. Sin embargo, también hay presencias de lo que son las lomas costeras, que es un ecosistema único. Entonces, también alberga cierta biodiversidad, ¿no? Presente ahí. Ahora hablemos de investigación. ¿Quién quiere comenzar presentándonos el trabajo que han desarrollado ya como equipo en este territorio peruano? Yo voy a empezar. Dale. ¿De acuerdo? Sí. También quería acotar antes de pasar a la parte de investigación, justo que mencionaba esto de la diversidad en cuanto a la música. Hoy justo es el día de la canción criolla, entonces es un día también conmemorativo aquí en Perú en cuanto a la parte musical. ¡Uy, qué genial! Bueno, sí, ahora en base a eso, como comentábamos, somos un equipo, hay en Biomec, estamos conformados por 15 personas, es un equipo multidisciplinario porque hay de diversas áreas. Lo que nosotros queremos es combatir eficazmente una de las plagas que afecta al café, que en este caso es la roya amarilla. Como le había mencionado, Perú y Colombia son países megadiversos, por ello es necesario enfocarnos y preocuparnos por el estado de las especies que habitan. No solamente cuidarlas para conservarlas, sino también porque son muy importantes para el desarrollo del país, donde el sector agro es uno de los sectores que aportan muchísimo a las economías de ambos países, resaltando uno de ellos, un producto que se exporta bastante, que es el café. Entonces, en base a ello, nos hicimos unas cuantas preguntas como que, ¿qué problemas presenta el café? Y cómo podemos solucionar desde nuestras disciplinas, sobre todo en este caso la biología sintética, los problemas que hay en ese sector. En base a ello, tuvimos como principal objetivo el equipo diseñar y evaluar una proteína que contenga un potencial antifúngico para poder mitigar la susceptibilidad del cafeto frente al hongo Emileia bastatrix. Emileia bastatrix es el hongo de la roya amarilla.
Oye, hay algo importante ahí en lo que dices y es que nosotros cuando hablamos de algo tan similar como pueblo colombiano, cuando hablamos de café, estamos tratando una temática que nos afecta y que nos, digamos, preocupa, mejor que nos afecta a todos los países cafeteros. Cuéntenos un poquito esto, ¿por qué sería importante? ¿Qué importancia tiene trabajar en la roya que afecta el café y que afecta, por supuesto, la economía de los países que están dedicados a esta práctica agrícola? No sé Bueno, si... es porque básicamente es uno de los productos principales de exportación a nivel de América Latina. Entonces, aproximadamente desde el 2011 hasta el 2014 es donde se ha acentuado muchísimo la plaga de la roya amarilla. Y si bien es cierto, hay diferentes mecanismos que están utilizando diversos países, como en el caso de Colombia, que es utilizar variedades resistentes en base al efecto de calentamiento, bueno, el cambio climático. Cada vez van a ir mutando las diferentes plagas y van a ser más resistentes. Entonces es necesario igual hacer hincapié en las plagas que pueden afectar a uno de los productos que aporta la economía de los diversos países cafetaleros. Entonces, en base a ello es que nosotros hemos explorado y hemos hecho entrevistas a diferentes productores, entidades y también incluso durante la visita a Colombia también tuvimos la oportunidad de poder conversar con diferentes investigadores que también estaban analizando de diferentes formas los procesos del café y también mencionaban, ¿no?, los problemas que tenían en las diferentes fincas allá en Colombia. Entonces, en base a ello, pues es importante y es relevante eh, el tema de las plagas, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es buscar una solución, en este caso la roya amarilla, que es una de las enfermedades más latentes. Que se basaron para pensar este proyecto, formularlo y estar ejecutándolo. Sí, primero mencionar que nuestra propuesta es de un biopesticida orgánico, eso es como tal. Es un biopesticida orgánico que puede transmitirse a los agricultores de manera liofilizada, o sea, en polvo. Eh, Anteriormente ya se había trabajado con biopesticidas orgánicos, pero este tiene una estrategia al interior, que es el de apoyar la inmunidad de la misma planta. A diferencia de otras propuestas anteriores, lo nuestro intenta apoyar la inmunidad de la planta, que si bien es bastante eficiente contra las infecciones contra hongos, ante los anteriores biopesticidas orgánicos dejaban todo la carga de, de acabar con el hongo, de eliminar el hongo al biopesticida. Pero en nuestro caso, el biopesticida no solamente tiene esa capacidad, sino que también aporta a no interrumpir la inmunidad de la planta. Nosotros nos basamos en una publicación de cómo, en una publicación de aproximadamente el 2019, donde mencionaba un estudio del sistema inmune de la planta, en donde los receptores, por así decirlo, las plantas, las, las regiones que reconocen al hongo se veían afectadas por el mismo hongo en el momento de la infección. O sea que el hongo, al ingresar a la planta, adormece al sistema inmune para que no se dé cuenta de que está ingresando el hongo y así poder crecer y alimentarse de él. Entonces, lo que nosotros hicimos es simplemente eliminar a esas sustancias que el hongo genera para, para simplemente quitarle esa habilidad y que la planta pueda reconocer a este hongo. Y al Ya. mismo tiempo también evitar la reparación del hongo cuando la planta se defiende, porque el hongo tiende a repararse. Tiene ese modo resistente justamente a esto, quitándole la habilidad de esconderse del hongo y la habilidad de repararse, pues dejas completamente eh, al, al a, deja completamente el hongo a merced de la planta.
Y de esa manera actúa nuestro producto y pues en eso se basaría y con eso se sugiere tener una gran habilidad para lidiar con esta plaga. No sé Qué bonita la explicación, me parece muy interesante, Jefferson, que en este programa justamente estamos hablando de conocimiento para el pueblo y lo has hecho muy, muy entendible. No sé si Katia nos quiere comentar un poco de qué proceso, ya nos adelantó este colega, la iniciativa comienza, digamos, debilitando la capacidad, ¿cierto?, de esconderse del hongo para que la planta pueda defenderse. ¿Cómo se hizo el proyecto de investigación? Bueno, dinos en primer lugar cómo se llama el proyecto, porque lo hemos venido hablando de manera muy genérica, pero dinos cómo se llama el proyecto, Katia, y cómo se hizo. Bien, el nombre del proyecto es Arroyer, precisamente viene de anti-Roya, y como es un producto que va a ser vendido, ¿no? Que quisimos darle un nombre comercial, por eso que toma el nombre de Arroyer, es decir, el nombre de biofungicida como tal. Bueno, nosotros iniciamos, ¿no?, pensando en de qué manera podríamos combatir a este problema de la roya. Se sabe que la roya además no solo ataca a café, sino también a otros cultivos como el maíz. Entonces nuestro producto de por sí podría servir para también otros cultivos. Pero bueno, en este caso vimos, ¿no?, cómo sería la manera de precisamente esto, de evitar que el hongo oculte sus fragmentos, ¿no?, y que la planta no lo reconozca. Y para ello hemos diseñado unas proteínas. Todo esto es mediante computación, se le llama un diseño in silico, ¿no?, diseñar mediante computación unas proteínas, simulando cómo serían estas en la vida real. Entonces hemos juntado en primer lugar unas moléculas que ya existen, que se pegan a estas moléculas del hongo. Estas moléculas ya existen en la naturaleza, que nosotros las estamos generando por medio de computación. Es solo que las moléculas existen por separado y nosotros las estamos juntando. A esto le llamamos una proteína quimérica, por lo tanto, una unión de dos proteínas. Ese es un enfoque, ¿no?, combatir mediante esta proteína quimérica a la pared del hongo, debilitarla, hacer que el hongo se vuelva más débil. Por otro lado, para atacar a las moléculas como tal, a estas causantes, estamos buscando, por así decir, algo que lo oculte, ¿no?, que se adhiera a esas moléculas. Entonces, es todo computacional, se puede decir en resumen, diseño computacional de proteínas. Ok, interesante, sí, claro, entiendo entonces que lo que estamos haciendo es una especie de modelación del comportamiento del hongo y de la planta para que a través de esta proteína se pueda inhibir la capacidad de esconderse que llamó Jefferson. Ahí tenemos entonces el mecanismo de defensa del café, ¿cierto? Estamos mirando, audiencia que está escuchando, unas gráficas donde se muestra una especie de semiesferas, mitad de esferas, donde aparece unos gránulos rojos afectando la esfera que representa, creo yo, el café, ¿cierto? Sí, como también le había mencionado Jefferson, en el caso de la propagación del hongo, este va a tener dos fases, una es la fase de apresorio y otra es la fase de ausorio. La fase de apresorio es la fase inicial, cuando el hongo va a querer ingresar a través de los estomas, que son como los poros de las hojas de las plantas. Lo que podemos observar aquí, como justo lo mencionaba, podemos ver la presencia del hongo, que es la Emilia bastatrix, intentando ingresar a través de los estomas, ¿no? Podemos observar que eso verde en sí es la pared celular de la planta. Entonces, aquí básicamente se puede esquematizar cómo es el proceso de infección de la Emilia y el mecanismo de defensa del café, ya que también tiene su propio sistema inmunitario donde va a querer generar que el hongo no ingrese y destruyéndolo a través de las enzimas que va a propagar, que se van a encargar de degradar la capa del hongo, que son las quitinasas. Y bueno, lo que sucede, como ya había mencionado también Jefferson, es que el hongo va a emitir ciertos efectores que de alguna otra forma lo que van a hacer es engañar, pues, ¿no?, al sistema inmunitario de la planta, ¿no?
Entonces, Ya. a través de este proceso podemos ver cómo al final va a terminar ingresando y infectando a la hoja Lamileia bastatrix, ¿no? Y aquí es donde ya estaríamos en la fase de Austorio, donde ya eh, infectó completamente la hoja y es donde van a surgir en la parte superficial de la hoja esta pigmentación amarilla anaranjada, ¿no? Que significa que el hongo ya se propagó. No sé si en ello también quisiera añadir algo, Jefferson. Es como lo mencionó Alejandra, lanza estas proteínas efectoras, que es como esos puntitos que están alrededor de la espora. ¿No? Es la siguiente imagen. La siguiente imagen. Son esos puntitos que están ahí y que hacen el, que el hongo no sea detectado por la planta y por lo tanto la planta ya no quiere defenderse porque hay un principio de economía celular que pues si no necesitas algo pues no lo uses, así ahorras energía. Por eso la planta ya no lanza su defensa y por tanto el hongo sigue creciendo y cuando ya se da cuenta de que ha ingresado, pues ya es tarde, ¿no? Para la planta. Ya el hongo es autosostenible. Y nosotros con nuestro producto intentamos interferir con estas proteínas que el hongo lanza para ocultarse y evitar pues que se oculte y que la planta Invasor. pueda defenderse y aniquilarlo como cualquier otro hongo, porque las plantas son invadidas por hongos las 24 horas del día, pero se defienden justamente por este mecanismo. Pero Ya. la roya, a través de la evolución, ha desarrollado lo que se denomina genes de resistencia y que la hace diferente a otros hongos y que serían estos efectores que producen, ¿no? Los genes de resistencia producen proteínas de resistencia que son estas que las hace ocultar de la planta. Y es así como funcionaría el mecanismo. Qué bonito conocer un poco de esto y además lo que nos dices de que las plantas son atacadas las 24 horas por las plantas y por los hongos, perdón, y que tenemos una resistencia natural, ¿cierto? Sistémica. Bueno, hablando de cómo se hizo ahora, nos pueden contar qué se encontró, cuál fue el hallazgo fundamental en este proceso de investigación. No sé si aquí ya ustedes tienen una investigación terminada o si está en curso. Todavía estamos en curso con la investigación. Se podría decir que el nuevo conocimiento que hemos ido adquiriendo conforme vamos buscando artículos y todo esto es tener mayor especificidad de cuáles son los efectores en estas moléculas celestes que están ahí graficadas de celeste, cuáles son los efectores de la roya, ¿no? Porque cada hongo tiene una gran cantidad de efectores y justamente para poder atacarlos es necesario saber con especificidad cuáles. Entonces, mediante la búsqueda no bibliográfica y también el análisis computacional, se ha podido determinar con mayor seguridad de cuál efector se trataba. También se ha podido encontrar cuál es la mejor manera de atacar a la pared del hongo. Y como mencionó mi compañera anteriormente, no cometer el mismo error que había cometido un equipo anterior o sea, de no unir la proteína al hongo, ¿no? Nosotros estamos teniendo cuidado con ese error. Son los pequeños puntos que hemos ido aclarando conforme vamos investigando. Muy interesante. A mí me parece que ahí hay algo que nosotros como audiencia a veces no encontramos claridad, como nos lo estaba explicando muy en detalle Jefferson, la capacidad de resistencia de la planta se fortalece. Eso es lo que más o menos queda como claro a partir del procedimiento que ellos están desarrollando y de la aplicación de lo que ellos están trabajando pues en sus experimentaciones. Digamos ya para ir como cerrando, podrían decirnos cuál es el aporte que a la sociedad y a la academia le podría hacer en la terminación de esta investigación.
Alejandra, si quieres. Sí, bueno, nosotros queremos aportar con generar de que haya mayor investigación en el campo de biología sintética. Así, verdad, es una ciencia nueva, pero es muy interesante porque básicamente es diseñar con biología para poder solucionar problemas. Y es justo a través de la competencia de Lion Design Lead que lo que se busca es eso, resolver diferentes problemas locales utilizando biología sintética. Asimismo, es muy interesante ver y buscar bastante información relacionada a cómo se comportan las proteínas quiméricas y el potencial que tienen, ¿no? Entonces, por mi parte, creo que sería ello. No sé si Jefferson y Katia también quisieran acotar algo más. Claro que sí, para cada uno de ustedes, ¿cuál es ese aporte que usted, desde lo que son? Y yo quisiera que también vayan diciendo cuál ha sido el aporte como personas, porque la investigación, además de que atraviesa un camino hacia la ciencia con sus legados, etcétera, también se constituye en un aporte para nosotros como personas, como investigadores e investigadoras. Jefferson. Me gustaría, bueno, agregar que el aporte principalmente ha sido la incursión en generar estos mecanismos de interferencia contra estas proteínas de resistencia que creemos nosotros que es muy importante para que el café o otra planta invadido por este hongo no sea susceptible y que debería tener en este caso más investigación. Uno de los mayores problemas ha sido la data de inicio, o sea, el genoma de café solo hay uno, perdón, del hongo solo hay uno que está subido a internet. Normalmente son muchos y cada parte está muy bien estudiada, pero en nuestro caso está muy poco estudiada. Necesitamos lo que nosotros llamamos anotación por partes, que es donde reconoces cada parte del genoma. Y eso se puede hacer a nivel computacional con mayor carga de computadora, porque nuestra computadora es una computadora pequeña, pero hay supercomputadoras que son gigantes, son también de una casa, y pues pueden producir la información muchísimo más rápido y en muchísimo más cantidad, y que se podrían aportar a la investigación justamente los grupos que están dedicados a eso, que puedan estudiar muy bien este hongo y que otras personas como nosotros, un poco más sencillas por así decirlo, pueden generar mayores propuestas teniendo mayor cantidad de datos a la mano. Y ahora como otro aporte, ¿no? A nivel de personas, creo que darse cuenta de estos pequeños detalles puede impulsar muchas cosas y muchos modelos y solucionar muchos problemas a largo plazo. Cualquiera de nosotros puede ser científico, puede venir de los lugares más inimaginables y que mañana más tarde pueda representar un gran cambio para una sociedad, porque al final esa es la conclusión. Nosotros estamos aportando un poco para la humanidad, para el conocimiento de la humanidad y para que logramos crecer como civilización. Y eso es lo que principalmente quiero transmitirle, que siempre se puede, ¿no? Que creo que lo único que nos impulsa es la curiosidad y hacerlo. No es algo de otro mundo, simplemente reconoce la información desde fuentes confiables y la analizas y das eh, una posible hipótesis y pues la pruebas. Si no funciona la prueba, pues la descartas, cambias a otra y la vas probando una y otra vez por ensayo de error, y así se transmite el conocimiento y se produce un crecimiento. Eso sería todo. Muchas gracias. Jefferson, muchísimas gracias. Y Katia, ¿qué nos dice un poco de esos aportes que se han hecho desde la investigación? ¿Tú qué opinas? Sí, por mi parte, como habías comentado un poco anteriormente, es importante haber abordado el tema de la roya, porque no es un hongo que ataque solo a café, sino también a otros cultivos. Y precisamente en Latinoamérica, ¿no? La economía está fuertemente sustentada en la parte agrícola. Entonces es necesario tener la capacidad de nosotros mismos, ¿no? Por decir así, poder combatir estas enfermedades para no estar importando otros productos, ¿no? Sino que aquí mismo se tenga esa capacidad. Eso también incluiría el aporte humano en parte, ¿no? O sea, generar aquí mismo nuestros biofungicidas, ¿no? Serían orgánicos a la vez,
y de esta manera poder incrementar la producción, que de por sí se ve beneficiada por el clima que ya existe aquí en estas regiones, ¿no? Pero más la capacidad que podríamos tener, esto podría incrementarse. Como equipo también hemos ido a colegios, hemos tratado de difundir tanto nuestro proyecto de manera simplificada como el concurso y la biología en general, ¿no? Todo lo que uno puede llegar a lograr modificando muchas veces o estudiando la misma naturaleza, ¿no? Estudiándola claramente uno puede mejorar o puede encontrar soluciones. Entonces, esa sería también nuestra idea, lo que quisiéramos transmitir hacia otras personas, ¿no? Que se animen a investigar, como mencionó Jefferson, la curiosidad es lo más importante para esto, para mantenerse siempre investigando, antes que otros motivos es la curiosidad. Muchísimas gracias por este aporte que han hecho y que siguen haciendo. Yo creo que aquí se vislumbra a quienes están creando este colectivo tan comprometido con esta área del conocimiento. Se vislumbra allí un gran instituto de trabajo contra la roya en los diferentes productos agrícolas. Yo les auguro todos los mejores éxitos y los que nos están escuchando no pueden ver los rostros de quienes les están hablando, pero son chicos y chicas muy jóvenes, muy jóvenes. Entonces, están hablando en términos mayores de apropiar lo que de alguna manera hemos nosotros generado a través de estos cambios climáticos con unas alteraciones que han multiplicado las posibilidades de crecimiento de los hongos como son los de la roya. En tal sentido, ellos están desde su juventud afrontando las consecuencias, pero de una manera proactiva, con una creación de una propuesta que contrarreste los daños generados, en este caso, por la roya. Bueno, con nuestros buenos días para ustedes en Perú y para los que nos están escuchando aquí en Colombia y viendo también en todas partes del mundo, nos despedimos esta vez agradeciendo a Maricielo, a Katia, a Jefferson. Maricielo es Maricielo Alejandra, así es que yo algunas veces la llamé Alejandra, no era porque hubiera otra persona aquí, sino porque era su segundo nombre. Bueno, algo para despedirse, no sé, ¿quién quiere cerrar con su saludo a nuestra comunidad nacional y los que nos van a ver en los escenarios internacionales? Sí, bueno, muchas gracias de verdad, doctora Blanca, por el espacio brindado para poder difundir nuestro proyecto. Estamos muy agradecidos, gracias por ello también. Y bueno, vamos a seguir todavía con el proceso. Es un proyecto muy ambicioso, pero es muy amplio y que también va a generar un gran impacto, no solo en nuestro país, sino también esperemos que también pueda ayudar mucho a los caficultores colombianos. Así será. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo fraterno para todo Perú y también a quienes nos están viendo y escuchando. Un saludo muy especial y nuestra gratitud. Dentro de 8 días tendremos también otros seres, otras personas que se dedican apasionadamente a la ciencia para tener más conocimiento, más ideas, más saberes para el pueblo. Muy buenos días.